Hola gente, ¿qué tal? Aquí estamos en el canal y una vez más vamos a hablar de cosas alucinantes. Me encontré pues buscando por muchos foros porque es que en Google es muy limitado, pero si te metes ya en buscadores alternativos como Yandex, DuckDuckGo, tal y cual, me encontré muchos foros de diferentes hablas. En este caso particular, un foro ruso donde hablan sobre diferentes hallazgos que fueron denunciados o fueron expuestos y de repente la persona y el hallazgo rápidamente lo ocultaron para que el mundo no se entere de lo que se encuentra en la Antártida. Como siempre digo, en mis vídeos esto no lo puedo verificar yo que sea 100% cierto porque obviamente pasó en el año 1962, o sea que imagínate. Pero vamos allá con esta interesante historia de un artefacto artificial, divino, no humano o humano hecho por otra cultura hace mucho tiempo de la Antártida. Todo empieza con el canadiense Ward Smith, que regresó de una expedición polar en 1962 con un pequeño objeto. Este era un anillo, una joya hecha de una forma hexagonal de metal. Estaba hecho de forma tosca y de metal amarillente, que era exactamente, pues, y sigue siendo un gran misterio su forma. El propio Smith afirmó que se lo entregó al laboratorio, pero no pudieron identificar la sustancia del anillo, o sea, no pudieron conseguirlo. Bien, pues al informar de su descubrimiento, el explorador polar canadiense, sin saberlo, se puso en muchísimo riesgo personal y su familia también. Veréis, luego de que se dieran a conocer las conclusiones, se inicia la vigilancia sobre este hombre, y un año después desapareció sin dejar rastro alguno. Y solo 4 años después, en 1967, o sea, 4 años después del hallazgo, su hijo recibió una carta supuestamente de su padre. Resultó que todos estos años Ward vivió como ermitaño para que nadie pudiera adivinar dónde estaba escondido el artefacto. Alan Smith, tras estudiar la carta, reconoció las coordenadas. Al llegar al lugar indicado, descubrió la tumba de su padre en pésimas condiciones. Alguien lo desenterró y sacó ese mismo anillo, ya que la carta decía de que Ward se lo llevó a la tumba y pidió que lo exhumaran. Muy fuerte, muy fuerte. El confidente, al parecer, a petición suya, envió el mensaje a su hijo tras la muerte de su padre, cumpliendo la última voluntad de Ward Smith, el explorador. Bien, pues obviamente si Smith decía la verdad y descubrió este anillo en la Antártida, entonces alguien debe haberlo creado. Pero, de nuevo, se afirma que el descubrimiento se realizó en alguna región descongelada del Polo Sur. Resultó imposible saber su edad, material o fabricación y momento de la creación. Prácticamente cuando lo analizaron no pudieron determinar nada. Se trata de un hallazgo extremadamente misterioso que no dejó más que especulación y mucha suposición. Esto se conecta de una forma muy interesante con otro tema que eran los preadamitas. Veréis, los preadamitas y muchas personas, me repito eso también, tomarlo deportivamente porque no se puede justificar, no se puede comprobar, por desgracia. Los preadamitas son una raza que supuestamente vivieron en la Antártida y muchas personas hablan sobre estos seres que también podrían incluirse entre los hallazgos de que prueban de que las civilizaciones antiguas de la Antártida existirían y puede que ellos serán los que crearon estos anillos, estos artefactos muy extraños. También fijaros de que es muy interesante es de que después de 1950 hubo diferentes reportes también de que la Antártida, en esas estructuras piramidales, que hay pirámides en la Antártida, muy claro, cerca de ellas se encontraron también restos de un tipo de momias congeladas, pero estas momias jamás se pusieron a estudiar públicamente. Cuando se descubrió, pues quedó como una historieta, como una anécdota prácticamente. Y después de esto, pues nadie jamás volvió a hablar sobre esto. Es exactamente lo que pasó con el anillo de metal que no se pudo identificar. Muy
Y curiosamente eso también lo podemos vincular con otro tema muy interesante, que son las naves alemanas en las bases ocultas en la Antártida. Hice un vídeo sobre esto y me encontré más material adicional. Puede que haga un segundo vídeo sobre estas naves alemanas. Y es que es flipante porque la cantidad de interesantes fotos antiguas de estos prototipos y además de pruebas bastante interesantes de que los alemanes realmente se fueron para la Antártida y establecieron algún tipo de cultura, algún tipo de base, algún tipo de resistencia, por así llamarlo, ¿no? Es muy fuerte. También hay una película que yo creo que los creadores de esta película, para bien o para mal, sabían algo, tenían alguna idea sobre los alemanes, la Antártida. La película se llama Iron Sky. Iron Sky es una película pues tipo parodia en la cual los alemanes, la Segunda Guerra Mundial, pues escaparon, pero no a la Antártida, sino que a la Luna. Se escaparon a la Luna y allí crearon su resistencia, ¿no? Preparándose para otra invasión a la Tierra en un futuro un futuro cercano, obviamente, ¿no? Puede que parezca broma, pero obviamente es una película, una parodia, pero yo pregunto lo siguiente, ¿puede que los que crearon esta película sabían, estaban estudiando sobre lo que pasó en la Antártida, pero como tenían miedo de que si ponen en la película que se fueron a la Antártida, pondrían sus vidas en el peligro, porque es que ahí es donde se fueron realmente, en la Antártida, hicieron bases, y lo pusieron como una película de science fiction de que los alemanes se fueron para la Luna, y ahí crearon sus naves para prepararse para invadir la Tierra después de, digamos, de recuperar fuerzas y tal y cual, ¿no? Pero yo pregunto lo siguiente, esta gente que creó esta película, yo creo que seguían un hilo y seguían el hilo de los alemanes en la Antártida. Únicamente no pudieron hacerlo como quisieron, porque es que sería demasiado obvio y puede que habrían atraído, pues, como te puedes imaginar, problemas para su propia vida, porque cuando en películas te haces demasiado explícito, ¿no? Pues pasó lo que pasó a Stanley Kubrick con esa película que no me acuerdo que cómo se llamaba, Eyes Wide Open o no sé, que no me acuerdo, la película de Stanley Kubrick, la última que hizo Stanley Kubrick, y después lo eliminaron prácticamente, ¿no? Porque pues puso mucho simbolismo que no quisieron que este hombre lo revelase, ¿no? Y esto ocurre constantemente cuando alguien muestra demasiadas cosas, ¿no? Pues, y es una persona importante, una persona influyente que puede influir a millones, ¿no? Pues, como te puedes imaginar, ahí ya lo cortan porque no quieren que la gente descubra la verdad, ¿no? Pero bueno, pues nada más, se acabó este vídeo. Como dije antes, es un tema muy interesante. La Antártida sigue siendo un lugar extremadamente extraño, misterioso, porque es que se prohíbe cualquier conocimiento sobre este lugar, al no ser de que sea conocimiento sancionado por los diferentes países que han firmado el documento. Muy importante, recuerda, esto es fundamental, el documento que fue firmado para proteger y censurar la Antártida. Cualquier información que no provenga, que no es aprobada por estos gobiernos, es directamente tachada de falsa completamente, porque ellos controlan la verdad. Ellos son los que realmente conocen, o mejor dicho, controlan la verdad de lo que se vende al mundo exterior sobre la Antártida, y ellos son los que crean todo, porque es que es alucinante. O sea, esta gente, los que protegen la Antártida, estos países, están dominando completamente ese lugar, y al saber cuántas locuras han descubierto, pero nunca lo muestran al mundo, porque si lo mostrasen, puede que nuestra historia, las religiones y otros tantos temas quedarían completamente reseteados. Y tienen miedo de que la gente pues pase por este reseteo intelectual, y no quieren que esto ocurra por el momento, por lo menos, ¿no? Bien, pues nada más, chavales, como siempre digo, nos veremos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.